Tenemos como expositora a Astrid von Oettinger, quien es kinesióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Biológicas con mención en Fisiología de la Universidad de Chile, miembro de la European College of Sport Science, docente investigador de temática obesidad y diabetes, es profesor asociado en la Universidad San Sebastián y en la Universidad Diego Portales, y además es asesor técnico del Ministerio de Salud, del Mineduc y del MINDEP. Queremos recordarles además que, como en todas nuestras sesiones, el chat estará habilitado durante toda la jornada para que puedan hacernos llegar sus consultas y también sus comentarios. Intentaremos dar respuesta a todos ellos al finalizar la sesión. Muchas gracias. Astrid, cuando quieras puedes comenzar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, en especial a Lorena, quien me contactó de Vía Sana. Y espero hoy día aprendamos en conjunto mucho sobre el ejercicio y quiebre de conducta sedentario para personas con obesidad y con diabetes. Antes de comenzar de lleno en lo que es la temática que vamos a conversar hoy día, debemos entender algunos conceptos para tener un consenso de terminología. En esta gráfica que vemos en nuestro lado derecho, tenemos un modelo conceptual de la terminología del movimiento en un periodo de 24 horas. En donde nosotros debemos saber que hay un porcentaje del día que nosotros pasamos durmiendo, y este porcentaje del día es tremendamente relevante para nuestra salud. Es decir, debemos dormir las horas que son fisiológicamente adecuadas para mantener nuestra salud, nuestra homeostasis, y eso corresponde en un adulto entre 7 y 9 horas, en un niño entre 9 y 11 horas, y un adolescente entre 8 y 10 horas. Por otro lado, tenemos la actividad física, que nosotros obviamente sabemos que es muy relevante, en donde esta actividad física también debemos cumplir con las normas de la OMS para prevenir la incidencia de enfermedades no transmisibles. Sin embargo, esta actividad física también tiene unas dosis que debemos cumplir, y esas dosis obedecen, digamos, a ejercicio moderado en personas adultas, 150 minutos a la semana, o bien en personas adultas, 75 minutos a la semana si la intensidad es vigorosa. Si estamos hablando de niñez y adolescencia, ahí estamos hablando de 1 hora diaria de actividad física, y si estamos hablando de preescolar, estamos hablando de 3 horas diarias. Ahora, existe otra variable, quizás un poco menos conocida, pero debemos nosotros relevarla, dada la importancia y lo fácil, digamos, práctico y económico de intervenir, y me refiero a la conducta sedentaria. Entendiendo por conducta sedentaria toda actividad física la cual tenga un gasto menor a 1,5 MEPS. En concreto, ¿a qué me refiero? Me refiero a estar recostado, sentado o reclinado. Esas conductas son conductas sedentarias. ¿Ya? Entonces, debiésemos, cuando analicemos a cualquier persona que queramos prescribir ejercicio, analizarle, digamos, todas sus 24 horas del día. No importa si hace ejercicio nomás, pero después pasa 10 o 11 horas sentado. Eso nos trae un problema, nos juega en contra. Entonces debemos verla en un todo. Ahora, vamos a compartir hablando sobre el tema obesidad, o bien, digamos, de sobrepeso, obesidad. Todos sabemos ya los resultados de la última encuesta nacional de salud 2016-2017, en donde este es el panorama país, y sin duda en la actualidad lo más probable es que esto esté aún peor, ¿no? Tenemos el 74,2% de personas chilenas con masa corporal elevada. ¿Ya? Esto es una situación que debemos todos aportar, digamos, en tratar de disminuir este porcentaje. Ahora, cuando nosotros vamos como ejercicio como una variable para tratamiento de las personas con sobrepeso, obesidad, sin duda
es una herramienta tremendamente fundamental. Hay que considerarla como una herramienta como fitness metabólico en la persona obesa, ¿ya? Es parte de ella. Pero hay que considerar realmente que además de su papel en lograr la reducción del peso corporal y mantener un peso corporal reducido, el ejercicio regular puede mejorar la salud de estas personas obesas independiente de la pérdida de peso. Eso que debemos considerarlo nosotros. El solo adquirir el hábito, a veces, y está demostrado, sin a veces variar mucho el peso, eso ya mejora mucho metabólicamente a la persona. O sea, hay que considerarlo realmente como una herramienta de fitness metabólica. Ahora, hay conceptos que debemos tener claros antes de seguir hablando respecto a esta temática. Lograr una disminución significativa del peso corporal en una persona con obesidad, desafortunadamente corresponde solo a la mitad del trabajo que vamos a realizar en esta persona. Porque una cosa es que bajemos de peso y otra cosa es que se mantenga en el tiempo. Ya que alrededor del 20% de las personas con sobrepeso logra mantener esta baja de peso corporal del 10% luego de un año. O sea, una cosa es bajar la medida del tratamiento y otra cosa es que esto siga en el tiempo, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, no olvidarnos de este segundo trabajo, que es el seguimiento. ¿Qué variables y qué momentos debo considerar en el momento de prescribir ejercicio en una persona obesa? Para una persona obesa yo me tengo que preocupar en el momento antes de que haga el ejercicio, durante la sesión de ejercicio y después de la sesión de ejercicio. Debo tener una preocupación global de esta persona para lograr la mayor eficacia en este ejercicio. Antes del ejercicio, debo considerar parámetros, sobre todo la programación temporal para esta persona con obesidad. En forma general, está escrito aquí. Idealmente, antes del ejercicio, la persona que no ingiera alimento alguno, o por lo menos no alimento, o sea, podría tomar agua o algo, té sin ningún tipo de, digamos algún monosacario, etc. Y después del ejercicio, ojalá al menos una hora, también sin ingerir alimento. O sea, el ejercicio tengo que preocuparme del efecto maravilloso del ejercicio, pero no que se me entorpezca con alimentos entre medio, porque eso sin duda me disminuye el efecto propio del ejercicio. Eso quiero que lo consideren, ¿ya? Entonces la persona, obviamente que hay suficiente evidencia científica, la veremos ahora, pero debemos cuidar el ejercicio. El ejercicio es muy bueno, pero si la persona come mucho antes, come durante o come después, esto me altera los efectos reales del ejercicio. Ahora, ¿por qué ojalá, digamos, antes del ejercicio no ingerir alimento? Vamos de lleno a algo un poquito más complejo, pero importante para entender la evidencia fisiológica de lo que estamos conversando. Aquí vemos una célula adiposa en esta gráfica. En esta célula adiposa vemos la cascada lipolítica, o sea, cómo se transforma este lípido que está depositado, este triglicérido, que vemos acá estas gotas de triglicérido, cómo la transformamos finalmente en ácidos grasos del glicerol, que se los describía que en el lado derecho de la diapositiva, digamos, de manera secuencial. Primero, cuando hacemos ejercicio, nos suben las hormonas de contrarregulación, me refiero específicamente a las catecolaminas que están descritas con EPI e INE acá en la gráfica. Si aumentan estos niveles de estas catecolaminas, se estimulan receptores beta-1 adrenérgicos, que finalmente estimula la proteína G estimuladora, aumenta la adenilato ciclasa, y finalmente me aumenta el AMP cíclico. Este AMP cíclico aumenta proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A no es otra cosa que es una activadora de la lipasa hormona sensible, que ustedes la ven en el lado derecho de la diapositiva. Y esta lipasa hormona sensible es determinante en el paso de los triglicéridos a los ácidos grasos más glicerol. Entonces, de esta forma, desdoblamos. Estamos haciendo ejercicio, aumentan las catecolaminas y yo empiezo a utilizar lípidos. Pero ¿qué sucede si yo por alguna razón ingiero un alimento que me provoca un alza en la insulina? Vean acá la insulina, un alza en la insulina. La insulina me inhibe, acá, la proteína quinasa A. Y por ende, no me deja que actúe adecuadamente la lipasa hormona sensible. Entonces, sí o sí,
debemos tener cuidado con esto, de ingerir alimentos, como les decía anteriormente. Estudios hay bastante, yo a Lorena le enviaré toda la documentación para que ustedes tengan la evidencia científica primaria al respecto, pero como ven ustedes en esta publicación que hicimos hace un par de años, los efectos del ejercicio en estado de ayuno. En personas que tienen IMC elevado, lo mejor es que hagan ejercicio en condiciones, digamos, de ayuno. No necesariamente ayuno toda la noche, pero sí por lo menos 2 horas antes de hacer el ejercicio, para que justamente tenga todas las hormonas de contrarregulación elevadas, como lo vemos acá al lado izquierdo de la diapositiva, o bien que tengamos bajos los niveles de insulina. Ambas situaciones, es esa situación endocrinológica que me favorece el uso de lípidos como sustrato energético en esa condición fisiológica. Entonces debemos preocuparnos de llegar no alimentando. Puede tomar agua todo lo que quiera, si de repente sustrato energético, obviamente que una persona con IMC elevado más encima tiene muchísimo sustrato donde obtener, y debemos propiciar la condición endocrinológica para favorecer la lipólisis. Ahora, estudios hay muchos, y obviamente quiero mostrarles lo más didáctico. Este, por ejemplo, un estudio de 20 sujetos que entrenaron 6 semanas, y en condiciones, digamos, de ayuno, o bien en condiciones con, digamos, ingesta de hidrato de carbono. Entonces vemos acá la figura A y la figura B, en donde la A muestra eje Y, contenido de las proteínas, me refiero a las proteínas transportadoras de lípidos, la CD36, la FAPM o la UCP3, en donde la barra negra muestra la condición de ayuno, si las personas hacían ejercicio en condición de ayuno, o bien en blanca con hidrato de carbono disponible. Y claramente los transportadores para lípidos aumentaron en la medida que estaban las personas en condiciones de ayuno. Entonces, obviamente mejor llegar sin, digamos, alimento. Ahora, ¿qué pasa durante el ejercicio? ¿Han visto de repente en los gimnasios? A mí me toca ver de repente, y tú ves que toda la gente está tomando bebidas isotónicas, etc. Claro, eso es fantástico para deportistas, que esto dure más de 45 minutos, 1 hora, el deporte con una intensidad determinada, pero no es la situación ni la condición de una persona con sobrepeso y obesidad. Esto es un estudio bien interesante realizado en 5 personas, en 8 personas, 8 sujetos, en que entrenaron 5 horas, pero se les dio 3 condiciones diferentes a ingerir. O bien ingerían glucosa, ¿ya? Esta línea pespuntea en la parte inferior de la gráfica derecha, o bien glucosa más fructosa, que también está ahí, la línea ahí continua clarita, o bien solo agua, que es la línea superior continua. Y vemos el eje Y que dice oxidación de grasa en gramos por minuto. Y claramente durante toda la realización del ejercicio, si la persona ingería solo agua, oxidaba 50% más de grasa. Claro, en la medida que no tenga disponibilidad de hidrato de carbono, el organismo, ¿qué va a hacer? Tiene que ir a la reserva que tiene fuente ilimitada, que son los lípidos. Entonces, hay que diferenciar esos conceptos y debemos propiciar el tomar agua, encima más económico, pero es lo mejor fisiológico. Ahora, ¿qué sucede posterior al ejercicio? ¿En qué nos debemos preocupar cuando termina el ejercicio? Lo mismo que acabo de decir en un principio, ¿no es cierto? Hago ejercicio y al menos 1 hora no ingerir alimentos. Claro, si yo hago ejercicio, normalmente uno puede decir a la persona en esta programación temporal que termina el ejercicio, duche, se arregle, se vista, se va al lugar, trate de no comer. Si tiene tanta hambre, bueno, tómese un té sin nada, digamos, no se le ocurra poner azúcar, trate de tomar un tecito calentito, tome agua, pero desgraciadamente muchas veces a la afuera los gimnasios, etcétera, uno ve el cafecito y se juntan después a tomar el cafecito, y muchas veces ingieren el doble de calorías de las que pudieron, digamos, gastar. ¿Ya? Entonces lo ideal es cuidar este ejercicio, ¿no es cierto? Y si ya tuviera, no sé, muchas ganas de comer algo, buscar ojalá algo con índice glicémico muy bajo, no sé, algunos palitos de apio, qué sé yo, digamos, algo que
realmente no vaya a aumentarme mucho la insulina, que justamente va a hacer el efecto fisiológico contrario. Ya. Hay que buscar siempre estrategias simples, ¿no? Que uno pudiera decirle a las personas, pero que entre más tiempo espere es mejor. Aquí vemos un estudio justamente en 7 sujetos que comieron niveles elevados de hidrato de carbono o bajos niveles de hidrato de carbono por 48 horas, luego una sesión de ejercicio. Una sesión de ejercicio y después o mucho hidrato de carbono o bajo hidrato de carbono. Y vemos aquí en el eje Y la cantidad de estos transportadores lipídicos a nivel de la membrana del tejido muscular esquelético. Y claramente, o sea, significativamente, el ejercicio provocó 3 veces más el contenido de estos transportadores cuando estás ingiriendo poca cantidad de hidrato de carbono, porque obviamente el organismo va a tratar, digamos, de compensar y obtener un macronutriente para seguir produciendo ATP, ¿no? Pero claramente el no tener mucho hidrato de carbono disponible nos favorece en usar este otro macronutriente que tenemos la mayoría de los chilenos de sobra. Bueno, en cuanto a la prescripción precisa de ejercicio, digamos, para una persona con obesidad, yo creo que quizás muchos de ustedes ya conocen, en el año 2017 hicimos la guía mensal, digamos, respecto a las recomendaciones de actividad física en personas con obesidad y sobrepeso, en donde se focalizó a lo que es ejercicio tipo aeróbico y fuerza dinámica, y el ejercicio aeróbico se prefirió caminata, ciclismo, natación, y solo correr en personas con sobrepeso. En general, la idea es que sea un poco impacto, ¿no? Porque obviamente no queremos tener un deterioro, digamos, en la parte traumatológica. Entonces la idea es que hagamos ejercicios de tipo, digamos, más bien que no tenga impacto por el sobrepeso o la obesidad, más que nada. La duración del ejercicio aeróbico entre 40 y 60 minutos, siempre cumpliendo estos 150 minutos a la semana, el desde, ¿no? O sea, cumpliendo lo que dice OMS. Y la intensidad moderada vigorosa, 3 a 5 en la escala de Borg modificada, siempre prefiriendo una mayor duración, digamos, de la actividad, y al menos, esto es súper importante, 5 veces a la semana, o sea, fraccionarlo en 5 veces a la semana al menos, o sea, el desde también. Y la fuerza dinámica, grandes grupos musculares, piernas, caderas, abdomen, tórax, hombros, brazos, en diferentes tipos de series, de 1 a 4, repeticiones de 8 a 15, todo dependiendo de cómo va evolucionando y cómo vamos reevaluando a la persona. Este año, eso sí, esperamos que se publique, ya está prácticamente, esto es un borrador todavía al final, digamos, se lo estoy mostrando, digamos, estamos trabajando para un grupo, digamos, expertos en la prescripción de actividad física y ejercicio según el curso de la vida y comorbilidad. Esta es una guía bastante más específica respecto a la prescripción de ejercicio en diferentes comorbilidades, ¿ya? Esperemos que salga este año. ¿Y qué es lo que nos dice esta guía actualmente? El tipo de ejercicio, lo que ya conversamos, ¿no es cierto? Aeróbico, con grandes masa muscular, intensidad inicial siempre moderada, la duración de 30 minutos al día, 150 a la semana, lo que les había dicho anteriormente, aumentar 60 minutos al día o más para asegurar la mantención a largo plazo. Eso demuestra que hay evidencia que si logro que hagan más y diario, es más fácil lograr el hábito en estas personas. Y progresar a tener objetivos hasta 250 minutos a la semana. Y la frecuencia mayor o igual a 5 días por semana para maximizar el gasto calórico. Y los ejercicios de fuerza, ojalá de 2 a 3 días a la semana, esto de todas maneras, de 60 a 70% de la resistencia máxima de la persona. Esto es fundamentalmente para mantener la masa muscular y siempre también ejercicios de flexibilidad 2-3 días por semana. Ahora, revisiones sistemáticas sobre tipos de ejercicio hay bastante, y metaanálisis, o sea, a nivel de evidencia lo más alto que existe en investigación, y esto se lo explico dado que mucha gente me pregunta sobre
todo sobre el tipo de ejercicio HIIT, ¿no es cierto?, de alta intensidad. Y vemos acá en este gráfico de Bosque, el estudio que analizó en favor de hacer ejercicios continuos o hacer este ejercicio de HIIT que es alta intensidad, corta duración. Y en general, si vemos acá el gráfico de Bosque, no hay diferencia en ambos tipos de prescripciones de protocolos de ejercicio, de tipo de ejercicio, pero sí lo que concluye este estudio, que esto es determinante y muy útil, siempre obviamente el HIIT utilizó mucho menos tiempo en lograr los mismos objetivos. Dicho eso, es tremendamente relevante si el protocolo, si bien uno parte normalmente con continuo, sobre todo gente que normalmente no hace ejercicio, es interesante ir trasladándonos a este HIIT, dado que utiliza mucho menos tiempo en las personas. Y si nosotros analizamos la encuesta nacional de salud, en que la primera causal de la gente que dicen los chilenos, ¿por qué no realizamos ejercicio?, está dado por no tener tiempo. Ahora, ¿con qué otras estrategias fisiológicas contamos nosotros? Tenemos que tener consideraciones en otros aspectos. Me preocupé un poco de la alimentación, aparte del ejercicio que nos convoca hoy día. También acordarnos de una hormona descubierta el año 2012, la iricina, que transforma el tejido adiposo blanco en pardo. Sin embargo, esta hormona se libera con los 3 tipos de ejercicios, HIIT, aeróbico y fuerza, y también hay que tener claro que esta hormona se libera en condiciones, digamos, de frío ambiental. Normalmente, si nosotros bajásemos la temperatura ambiental bajo los 23 grados Celsius por cada grado, podríamos oxidar de 3 a 4 gramos de grasa diario. Eso significa que al final de año casi más de 1 kilo de grasa corporal solo por bajar la temperatura medioambiental. Esto viene al caso de que la persona puede ir al gimnasio y después se va a la oficina tiene 25 grados. Muchas veces a veces parece realmente impresionante el ambiente térmico que manejan las personas, o se ponen a hacer ejercicio con mucha temperatura. Ya, ahora vamos a comenzar a hablar sobre la segunda temática, pero viene muy de la mano. Ustedes saben que el 80% de los diabéticos en el momento de diagnosticarlos son obesos, y vamos a conversar sobre ejercicio para personas con diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus también en la última encuesta nacional de salud, prevalencia 12,3%, esto es muy superior que a nivel internacional, y aumentó de 9,4 a 12,3 del año 2010, o sea, es algo que realmente debemos mejorar, digamos, ojalá tuviéramos menos incidencia, y por eso hay que trabajar mucho con las personas obesas, para que obviamente, ojalá no lleguen a ser diabéticos. Evidencia científica de ejercicio para personas con diabetes existe muchísimo, y es importante considerar las personas que tienen resistencia a la insulina. Es interesante porque todos sabemos que esas personas con resistencia a la insulina pasan 10, 12 años y no hay intervención específicamente estilo de vida, esas personas se transforman en personas diabéticas. Y al igual que lo que vimos en obesidad, en diabetes o resistencia a insulina, tenemos evidencia científica muy elevada, y aquí vemos también un metaanálisis y revisión sistemática, en la cual en la gráfica superior vemos ejercicio versus, digamos, el grupo control respecto a la sensibilidad insulínica, y en la parte inferior lo mismo, solamente la diferencia es que en la parte superior vemos en menos de 48 horas el efecto, o bien vemos en la parte inferior hasta mayor a 72 horas el efecto. Y vemos claramente en el gráfico de Bosque, siempre vemos cargada la mano hacia el ejercicio, en favor del ejercicio al lado izquierdo, en donde la sensibilidad insulínica está aumentada hasta 72 horas luego de la última sesión de ejercicio. O sea, el efecto del ejercicio igual dura, pero tampoco no es eterno, no puedo hacer un día a la semana, tengo hasta ese tiempo, ¿no? Pero es muy significativo el efecto.
Nosotros hemos participado en un estudio interesante en que el año pasado publicamos el análisis, digamos, de más de 200 personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 del Hospital del Pino y San Borja, en el cual hicimos los análisis de las personas que cumplían las normas OMS en tiempo libre, estos 150 minutos de ejercicio, y vimos su hemoglobina glicosilada. Y se hizo análisis de regresión en donde se mostró que los niveles de hemoglobina glicosilada fueron asociados negativamente con el valor de 150 minutos o más de ejercicio. Entonces ya lo podemos probar, digamos, variables que ya estaban analizadas en otros países del mundo, que realmente si nosotros hacemos ese ejercicio, cumplimos las normas OMS como chilenos, realmente vamos a tener un mejor control metabólico evaluado por la hemoglobina glicosilada, que todavía sigue siendo el método para caracterizar, digamos, el buen control metabólico de las personas con diabetes. Ahora, a modo didáctico, para que entendamos bien por qué debemos prescribir ejercicio en la persona con diabetes mellitus, debemos saber, digamos, en el lado derecho de la diapositiva, primero en forma muy simple, digamos, son estudios hace mucho tiempo, y que debemos entender. Cuando nosotros tenemos alimento, sube la insulina, ¿no es cierto?, como vemos en el lado derecho de la diapositiva, y esta insulina es capaz de expresar sus propios endosomas de GLUT4, que son los transportadores de glucosa, que ingresan la glucosa al tejido muscular. Entonces, aquí tenemos su endosoma, lo expresan en la membrana del tejido muscular esquelético y captamos la glucosa. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio, este ejercicio tiene también sus propios endosomas y lo expresan en la membrana muscular del tejido muscular esquelético. Entonces, son vías independientes, tremendamente interesantes, y deben serlo así, porque si recordamos cuando hacíamos ejercicio, nosotros cuando hacemos ejercicio, nuestros niveles plasmáticos, somos personas sanas, bajan los niveles de insulina, porque está actuando el ejercicio. ¿Ya? Estas vías no pueden actuar en conjunto, no es lo correcto. Claro, si vemos la fecha de esta figura del paper de Shepard del 99, se dan cuenta que aquí no se sabía prácticamente nada de todos los efectos por receptores. Hoy en día hay una cantidad enorme, mucho más de lo que podemos ver acá, de efectos por receptores de ejercicio, ¿ya? Que no nos convoca eso hoy día, pero sí saber que existe una infinidad de factores que se saben que son los responsables finalmente de traslocar este transportador. Está haciendo ejercicio, trasloca este transportador que está dentro de la célula muscular, en la membrana, para que pueda captar glucosa y nos dé energía para hacer ejercicio. Ahora, este es un estudio muy interesante en que se hacen 9 pacientes de diabetes tipo 2 y se le pone estos monitorios continuos, ¿ya? Con un sensor subcutáneo. En la parte superior de la gráfica se muestra, digamos, qué pasa en 24 horas de esa persona con monitoreo continuo de glucosa. Y vamos viendo que tiene varios pics, bajadas y subidas, y obviamente los pics están asociados a los momentos que la persona ingiere alimento. Y en esta columna que vemos en la parte central de esta gráfica superior es el momento que en teoría en la sesión siguiente, cuando hacen ejercicio, era el momento que hacían ejercicio, que la vemos en la parte inferior. Entonces aquí la diferencia es que justamente hacían 45 minutos de ejercicio aeróbico, como vemos acá en la parte inferior, y se le hace también este monitoreo también 24 horas para compararlo con el día que no hacían ejercicio. Y claramente se vio una excursión de 39% menor, ¿ya? Lo que hoy en día se conoce como variabilidad glicémica. Entonces disminuye mucho la variabilidad glicémica al corto, al mediano plazo y a largo plazo. O sea, hay evidencia científica para ello. Ahora, recordemos un poco de fisiología que nos ayuda a entender por qué debemos prescribir y cómo debemos prescribir el ejercicio. Cualquiera de nosotros que haga ejercicio y somos sanos, aumentan las catecolaminas, E y NE. Aumentan estas hormonas por muchas razones, aumenta la frecuencia respiratoria, cardíaca, pero también estas mismas catecolaminas son las responsables de bajar los niveles de insulina plasmática, dado que va a las células beta, donde se produce la insulina, y hace que bajen sus niveles. Y por otro lado activa unos receptores que son alfa, adrenérgicos, en las células alfa del páncreas, y provoca aumento de la liberación de glucagón.
Es esta condición endocrinológica la que determina en que bajos niveles de insulina y altos niveles de catecolamina me favorece la lipólisis, que vimos en la primera parte de la presentación. Y por otro lado, niveles elevados de catecolamina y niveles altos de glucagón, ambas hormonas catabólicas, es capaz de desdoblar glicógeno a glucosa a nivel hepático. Y así me mantiene mi nivel plasmático de glicemia. Esta condición fisiológica me mantiene y me asegura el ATP durante el ejercicio. Ahora, ¿cómo prescribir ejercicio terapéutico para una persona con diabetes tipo 2? Antes de seguir, debemos saber quién es esa persona con diabetes tipo 2. Es una persona que tiene una gran resistencia a la insulina. Es casi su eje central de esta condición negativa de salud. Tiene una hiperinsulinemia normalmente. Es dislipidémico. Es hiperglicémico. Tiene una disminución de su aeróbica. Tiene disminución del contenido de GLUT4 expresado en la membrana plasmática del tejido muscular esquelético. Y normalmente sarcopénico. Esa es la condición a la cual nosotros nos vamos a enfrentar en esta persona y debemos considerar cada uno de esos parámetros. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de realizar ejercicio para una persona con diabetes tipo 2? Por un lado, mejora la eficiencia cardiorrespiratoria como en cualquier persona. Me ayuda a controlar el peso corporal, como dijimos anteriormente, el 80% de los diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico son obesos. Aumenta la sensibilidad insulínica desde una sesión de ejercicio. Se controla mejor mejora el control metabólico medido a través de la hemoglobina glicosilada. Y debemos recordar que el parámetro de punto de corte es valor ojalá menor a 7%. Y me controla de manera más adecuada la dislipidemia, que en la mayoría de ellos también está presente. ¿Riesgos de realizar? Sí, sí existen riesgos. Sin duda, si nosotros somos obviamente cuidadosos, esto va a ser muy mínimo. Debo tener cuidado con las complicaciones propias de la diabetes. Estamos hablando neuropatía, nefropatía, retinopatía. Debemos tratar de descartar que estén presentes estas complicaciones y de estarlo, que estén controladas. Cuidado con los eventos coronarios agudos. Pensar que siempre una persona con diabetes tipo 2 de más de 10 años de evolución, asociado que tenga también más años de edad, digamos, son variables que se pueden conjugar a poder tener eventos coronarios agudos y debemos tratar de saber en qué condición está. La presión arterial, en muchos de ellos también son hipertensos, o sea, tienen una comorbilidad. Entonces, siempre evaluar su presión arterial antes y después de ejercicio y ojalá durante en lo posible. Glicemia necesariamente debemos evaluarla, ¿ya? Antes y después y en ocasiones durante. Debemos tener cuidado de no tener riesgos de hipoglicemia, sobre todo, o bien tener hiperglicemias no queridas, digamos, para no tener efecto indeseado. Y cuidado con las heridas. Cuando hacemos ejercicio con un paciente diabético, ojo, el paciente debe estar con una zapatilla cómoda, calcetines de algodón, si se hace una bicicleta, que nada le roce. Debo tener mucho cuidado, una mini herida puede ser años de un problema. Entonces, mucho cuidado con esos riesgos, que nosotros debemos ser conocedores de esos riesgos y obviamente cuidado con ellos. Ahora, lo ideal, digamos, y como debe ser, digamos, el médico tratante nos debe prescribir, nos debe, digamos, indicar, digamos, de realizar ejercicio. Nosotros hacemos la prescripción final, digamos, como kinesiólogos, algunos profesores de educación física que están dedicados a atender personas con condición negativa de salud. Y medición de presión arterial, no realizar ejercicio simplemente cuando la glicemia es menor a 150 miligramos por decilitro o mayor a 200 miligramos por decilitro. En la guía ministerial que va a salir luego, viene con semáforos para tener claros los parámetros. Cuidado con glicemias bajo 90 y sobre 250, y definitivamente no hacerlo. Historia de hipoglicemias durante el ejercicio.
y glicemia pre-ejercicio ideal, digamos, de 150 o 50, ojalá desde 150. Ahora, normas para minimizar los riesgos de realizar ejercicio en una persona con diabetes mellitus. Realizar ejercicio entre 45 minutos a 1 hora postprandial, ¿ya? Idealmente hacerlo relacionado con el momento que la persona ingiere. O sea, voy a almorzar a la 1 de la tarde y ojalá 1:45 estoy haciendo ejercicio. Deben ser modificadas las dosis de hipoglicemiantes, ¿ya? En la condición de insulina o fármacos hipoglicemiantes orales. Monitorizar la glicemia, eso es necesario, eso no es opción. Mucho cuidado con respuestas individuales, como decía anteriormente. Hay gente que tiene historias de hacer hipoglicemias recurrentes, entonces hay que tener mucho cuidado. Y nosotros siempre indicar a la persona que ya lleva harto tiempo con uno haciendo ejercicio, ya sabe hacerlo, bien cuidadosa, no ha tenido ningún evento de riesgo, etcétera, y uno ya le empieza a decir haga el sábado o el domingo, siempre acompañado, ¿ya? O bien va a un lugar, a una junta de vecinos, o va a la plaza con su sobrino, con su nieto, con su marido, con su hermano, pero no ejercicio, digamos, en solitario. Aquí es un ejemplo que debiésemos considerar en el momento de hacer este ejercicio postprandial, como les decía anteriormente. Pensemos en esta gráfica de Y, contenido de glucosa en miligramos por decilitro. La línea morada, una persona sana, y la línea turquesa, una persona con diabetes. Normalmente la persona con diabetes parte con glicemias más elevadas, y nosotros piensen que estamos comiendo acá, en el eje Y. Y vemos que, obviamente que esto es algo meramente didáctico, puede variar, depende de lo que yo coma, ¿no es cierto? Pero normalmente el pic glicémico ocurre entre 1 hora y 1:30 postprandial, ¿ya? Si bien el diabético pudiese ser en el mismo momento o variar un poco, normalmente se mantiene elevada por más tiempo. Pero, ¿cuándo debo hacer el ejercicio en esa persona? Dijimos recién entre 45 minutos y 1 hora, o sea, partir acá, ¿no es cierto? En este punto o acá debo hacer ejercicio. ¿Y qué sucedería si hago ejercicio justamente, coherentemente en ese momento, temporalmente? Se aplanaría la curva, ¿no es cierto? Y este aplanamiento curva consecutivo en el tiempo nos podría, digamos, ocasionar un mejor control metabólico. Entonces, la programación temporal del ejercicio en personas con diabetes mellitus, ingiero el alimento y 45 minutos a 1 hora hago el ejercicio. ¿Ya? Tiene que ser muy didáctica la explicación para que nos entienda, y va a ser, eso también nos asegura tener, digamos, los 150 miligramos por decilitro de glicemia. Al igual como les mostré en obesidad, esta es la guía que está publicada para toda persona, 2017, las recomendaciones de actividad física y ejercicio en personas con diabetes mellitus o resistencia a la insulina. Ejercicio aeróbico, cualquier modo, siempre y cuando involucre grandes grupos musculares, ¿ya? Duración de 40 a 60 minutos, intensidad moderada y vigorosa, y al menos 4 días a la semana y no más de 2 días consecutivos sin realizar actividad física. Eso es por los efectos propios del ejercicio, si no pierdo, digamos, el efecto fisiológico y casi como que partiría de cero. Entonces la idea es que nunca indiquemos lunes, miércoles y viernes, sino lunes, miércoles, viernes y sábado, y domingo, y ahí uno le da tarea a la persona. Fuerza dinámica, trabajo con peso libre y máquinas, digamos, 3 series de 8 a 15 repeticiones, y la idea es que al menos 2 días a la semana debe hacer ejercicios de fuerza. Eso sería lo ideal. Ahora, la guía que está a puerta de ser publicada, tenemos entonces aquí el tipo de ejercicio, actividades prolongadas, rítmicas, grupos musculares grandes, caminata, bicicleta, nado, y aquí obviamente realizar continuo como entrenamiento de HIIT que conversamos anteriormente. La intensidad moderada y vigorosa, normalmente hay que partir con moderado, a veces incluso ni siquiera moderado, pero el moderado debe ser nuestro objetivo, pero siempre tratando que la duración sea los 150 minutos a la semana,
o bien 75 minutos de ejercicio vigoroso. Y aquí la idea es de 3 a 7 días de la semana, con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio. En cuanto a la fuerza muscular, la idea es que uno haga mínimo 2 veces a la semana, con asistencia de peso, y también aquí es muy importante la flexibilidad. Las personas con diabetes, a la medida que tengan más años de duración de diabetes, empiezan a tener bastantes problemas de flexibilidad, y debemos hacer ejercicios, digamos, de elongación, digamos, y con una mantención de unos 10 a 30 segundos, y también tratar de hacer unos, digamos, 2 a 3 veces por semana. Agregarlo lo puedo coordinar junto con los de fuerza, idealmente, o antes de hacer cada vez, o después del ejercicio aeróbico. Ahí todo depende cómo ustedes quieran diseñarlo, pero la idea es incluirlo dentro de este programa global. Ahora, quiebres de conducta sedentaria. Normalmente se ha visto justamente que si las personas quiebran su conducta sedentaria, estar sentado o de pie, digamos, o reclinado en el día, con solo estar de pie o caminar, subir escalera, eso mejora fisiológicamente. Con solo un día hacer quiebres cada 30 minutos se ha visto que mejora la sensibilidad insulínica de las personas con diabetes. Y es por eso que la ADA del año 2016 establece que evitar la conducta sedentaria interrumpiendo periodos sedentes, ideal cada 30 minutos. Al menos realizar 3 minutos de actividades livianas como caminatas, subir y bajar escaleras, movimiento de torso o brazo. Eso uno le puede decir a una persona con diabetes, sabe que usted está... ¿Cuánto rato pasa sentada? Ay, no soy secretaria, estoy 9 horas sentadas al día. Perfecto, pero cada 30 minutos trate de pararse. ¿Cuántas veces al baño? 3 veces al día. Perfecto. No vayan en el piso que usted trabaja, vaya al piso de arriba. La impresora, no imprima acá, o póngala lejos, o vaya a imprimir de la otra secretaria, no sé, camine, digamos, hasta la otra oficina. Pero no estar de corrido más de 30 minutos, porque se ha visto obviamente que eso disminuye los efectos fisiológicos del ejercicio propiamente tal. Lo interesante es que los quiebres de conducta sedentaria tienen efectos fisiológicos importantes y son muy económicos y se puede hacer durante el día del trabajo. Así que eso debemos hacerlo tanto en obesos como en diabéticos, quebrar conducta sedentaria. Bueno, lo más importante es mantenernos sanos. Y para ello debemos dormir la cantidad de horas que necesitamos fisiológicamente, caminar la cantidad de pasos que necesitamos. Esta variable que a veces es tan simple como medirlo con el celular, que hoy en día mucha gente tiene celular. Cumplir los 10.000 pasos diarios, sé que hoy en día en pandemia es más fácil, pero bueno, ahí a moverse en la casa nomás, moverse, subir, si tenemos casa, subir primer y segundo piso, o caminar nomás dentro de la casa, o bien quieto en el puesto. Hay que buscarle la alternativa y el ajuste a la realidad de cada uno. Realizar el ejercicio que nos están prescribiendo y, como les digo, quebrar esta conducta sedentaria. Está demostrado que realmente hay trabajos en que demuestran a largo plazo de cohorte que si uno realmente está más tiempo de pie solamente, no solamente estar de pie, tengo menos probabilidad de ser obeso y menos probabilidad de ser diabético. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, por tu presentación. Muy interesantes los temas que pudiste abarcar. Tenemos algunas preguntas que han ido surgiendo en los chats. La primera dice: ¿para qué tipo de diabéticos es recomendable hacer ayuno antes del ejercicio? ¿El que está en tratamiento farmacológico compensado, con tratamiento farmacológico no compensado, o el que está solo con régimen? No, el ayuno es solo recomendado en personas con obesidad. Ya cuando hay diabetes debe ser postprandial, post-alimento, para tener la seguridad de tener los 150 miligramos por decilitro de glicemia al momento de partir. No, no es recomendable para diabetes. Perfecto, muchas gracias. Segunda pregunta, dice: ¿el estrés influye en la alteración de los niveles plasmáticos de glucosa, insulina y otros parámetros sanguíneos para enfermedades crónicas?
Sí, sin duda, fisiológicamente hay que entender que tenemos las hormonas por excelencia de estrés, las catecolaminas de estrés agudo y el cortisol de estrés crónico. Ambas son hormonas catabólicas y como tal justamente me desdoblan, digamos, glicógeno a glucosa y finalmente me suben los niveles, los parámetros de glicemia. Así que es una variable, muy buen comentario, que la medida que la persona se mantenga tranquila, va a tener niveles plasmáticos más adecuados. Solo tener la variable de estrés presente, como dice la auditora, la persona tiene niveles elevados de glicemia, se le disparan sus niveles. Perfecto. La indicación de ayuno 2 horas antes del ejercicio, después 1 hora de ejercicio y después 1 hora de no comer, ¿es para personas obesas y también para las diabéticas? No, solo para obesas, como dije. En todo caso, yo les voy a mandar el artículo que está ahí, está publicado. Yo les mando los artículos para que los lean, pero solo para obesos, ¿ya? Las personas con solo obesidad, diabetes, yo necesito haber ingerido alimento entre 45 minutos y 1 hora antes, ¿ya? Necesito, ¿ya? Porque para tener la seguridad de no caer en hipoglicemia, sobre todo por la farmacología. En cambio, la persona con obesidad, solamente con obesidad, lo importante es no tener, mucha disponibilidad de macronutrientes, sobre todo de glucosa, para que privilegiemos el uso de las grasas. ¿Y por qué 2 horas? Esto es bien simple. ¿Se acuerdan? No sé si alguien de ustedes se ha hecho este famoso test de tolerancia a la glucosa que dura 2 horas, ¿no? Es más o menos el tiempo que dura el alza de la insulina. Más o menos las 2-3 horas está baja. Entonces uno hay que esperar como unas 2-3 horas de haber ingerido un alimento y ahí hacer el ejercicio para que la insulina no me haga el efecto contrario con la lipasa hormonosensible y me deje hacer lipólisis. Va a tener más efectividad la lipólisis. Pero eso es específicamente para personas con obesidad, pero no diabética. O con sobrepeso, no hay ningún problema. En relación a la realización de actividad física con un ayuno de 2 horas mínimo antes del ejercicio. ¿Cómo podemos abordar esto en personas con diabetes? Esto en relación a la misma pregunta realizada previamente. Como les dije, para diabéticos no se puede hacer así. Es solamente para, aunque tengo obesidad y diabetes, tengo que privilegiar la prescripción para diabetes. Y diabetes debe ser postprandial, post-alimento. Ya. ¿Qué recomendaciones hay en la diabetes tipo 1? ¿Hay otras consideraciones adicionales? Buena pregunta. Lo que pasa es que los diabetes tipo 1 tenemos de base condición insulínico dependiente, ¿no? O sea, tenemos siempre la insulina. En ellos, la prescripción, si bien es la misma, hay que hacer un ajuste 100% de la dosis de insulina, ¿ya? Debería salir este año un libro, me mandaron a hacer un capítulo del libro de la editorial Mediterráneo, de ejercicio para niños con diabetes tipo 1, así que espero que luego salga. Podrían tenerlo, digamos, acceso a él. Pero lo importante es saber que con ellos siempre hay que reducir las dosis de insulina, o sea, farmacológicamente, que tienen bastante más cuidado al respecto. Normalmente ellos son bastante instruidos en el tema, ellos saben lo que deben hacer muchas veces, pero hay que tenerlo nosotros claro en el momento cuando estamos entrenando. No puedo tener, como les mostraba en la presentación, no puedo tener insulina y ejercicio juntos, con los mismos niveles, porque eso me cae en hipoglicemia segura. Ese es el gran cuidado que debemos tener, ¿ya? Y todo va a depender del régimen de insulina que tenga esa persona con diabetes tipo 1. Si bien hay tratamientos modernos a través de bomba, ahí tenemos que pararla un tiempo antes, o bien puedo tener régimen intensivo con niveles basales de insulina basal, valga la redundancia, y con inyectarse insulina ultra rápida o rápida a momentos de alimentarse. Ahí debo bajar un 50%, 40% la insulina rápida. Hay que tener todo un manejo del ajuste. Eso todavía no puede avanzar el ministerio en eso, digamos, no va a haber la prescripción para esa condición. Por eso no me quise referir mucho, porque
necesitamos una logística mucho mayor para ello. Perfecto. La indicación de esperar 2 horas luego de comer para realizar entrenamiento depende del tipo de comida, o sea, desde de la cantidad de carbohidratos y la calidad nutricional. Sí, buena pregunta, tiene toda la razón. Todo va a depender de qué ingirió, ¿no es cierto? En la medida que sea índice glicémico más bajo, puede ser mucho menos tiempo, pero en la medida que sea índice glicémico más alto y más procesado, va a tener que tomar más tiempo. La idea es que yo tenga lo menos posible, digamos, justamente, digamos, este carbohidrato en sangre elevado en el momento de iniciar el ejercicio, para que me permita la lipólisis. Ese es el gran fundamento. Pero, claro, tienes toda la razón. Aquí, obviamente, es una prescripción muy general y para que justamente tengan la idea de qué cuidados debemos tener. Pero, claro, si una persona ingirió algo, no sé, una pera hace 1 hora y media, pues, bueno, puede partir el ejercicio, ¿no? No es lo mismo que se comió el medio plato de tallarín hace 30 minutos, ¿no? Es totalmente diferente. Muy buena pregunta. Recomienda el ayuno intermitente para usuarios obesos sumado a actividad física a primera hora de la mañana. No creo ser la persona pertinente que hable de eso, digamos. Hay charlas aquí y hay nutricionistas que sin duda manejan mejor la temática, pero al parecer hay bastante evidencia científica de estos ayunos intermitentes. Eso es lo único que puedo decir, digamos, pero no soy la persona adecuada para recomendar eso. Ya, y tenemos una última pregunta que dice, ¿la cafeína es efectiva antes del ejercicio? Y además, ¿cuántas horas son recomendadas para dormir diariamente y si se consideran las siestas también como parte de ese dormir? Ya, la cafeína, sí, también muy buena pregunta. Como suplemento se sabe que favorece la lipólisis también. Eso sí, las dosis son un poquito elevadas como para lograr, digamos, tan fácil lipólisis, pero nada supera el ejercicio propiamente tal. Así que si además de ingiere cafeína, claro, ningún problema que se tome una taza de café sin azúcar, eso sí, sin sacarosa. Sí hay evidencia, pero el ejercicio supera absolutamente el efecto. Y respecto a las prescripciones de sueño, no se consideran las siestas dentro del global. La idea es que la persona duerma de manera continua las 7-9 horas el adulto. Los niños y adolescentes, los niños, perdón, entre 9 y 11, los adolescentes entre 8 y 10 horas. Sin embargo, existe harta evidencia científica de mejor salubridad, digamos, en un efecto de salubridad homeostática cuando dormimos siestas. De hecho, hay países como Japón que en algunos distritos permiten los 30 minutos de siesta para mejor salud. Pero más allá de eso, la idea es que uno duerma de manera continua y en la noche. ¿Ya? Eso sí que tiene mucho más evidencia todavía. Súper. Muchas gracias, Astrid, por tu presentación del día de hoy y también por la claridad en tus respuestas. Queremos dejar los invitados a todos a una nueva charla que se va a realizar el día 1 de septiembre, que tiene como tema manejo de cargas y prescripción de ejercicios en población con sobrepeso. Va a estar a cargo del kinesiólogo Jair Burboa González. Muchas gracias entonces nuevamente y reiterarte todos los agradecimientos que han surgido en ambos chats para tu presentación y yo espero poder encontrarnos en una nueva oportunidad. Hasta Bien. luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.